La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, quien es presidente de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Buenos días. Transparencia y justicia. Justicia y transparencia. Justicia y transparencia. Señores, la edad no perdona. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Trajano. Y bienvenida a Jacqueline, ¿verdad? Mucho tiempo, pero... Tú tienes el privilegio de ser el primer invitado que está con ella en vivo. Así es. Trajano, hay muchos temas. Yo vi una nota de prensa, ustedes muy buena, con el asunto este del artículo 133, ¿verdad? 303. 303 del Código Penal. Del proyecto. Del proyecto. Sí, aprobado en una lectura en la Cámara de Diputados. Donde sorprende que de una penalización de 4 a 10 años de la corrupción se baja a 2 y 3, y el argumento que uno escucha, hasta de abogados, no es el caso de Servio Tulio, porque Servio Tulio fue de los primeros, al igual que el que dio la clarinada inicialmente, Servio Tulio. Sí. Pero hay abogados que dicen, no, mira, con la acumulación de la pena, hasta 60 años van a ir presos. Vamos a eso. Mira, y hay otros que han hecho también el planteamiento de que en principio se trata de un delito simple o de un delito muy abierto que en modo alguno pudiera tener una cantidad tan significativa de años, lo cual también resulta errado y nosotros vamos a explicar por qué. El tema de la corrupción, dado lo que son los avances, la Convención Interamericana contra la Corrupción también, del cual el país es signatario y que le da un seguimiento especializado, lo que es en este caso la DIGEI, que es el órgano receptor del propio mecanismo para la implementación, un tema que está ausente ahí y que tienen los diputados que considerarlo. Tiene, por qué no, la DIGEI, que es parte de su responsabilidad, empoderarse con el mismo, que es en este caso la protección de los testigos que denuncian actos de corrupción. Los testigos y de igual forma funcionarios públicos que denuncian actos de corrupción. Esa mecánica debe estar integrada en el componente corrupción de este código que aparece en los artículos 303 y siguiente, el primer capítulo que habla de la proscripción de la corrupción, y lo que sería el segundo artículo de ese primer capítulo, de ese título de los delitos contra la administración pública, aparece entonces donde te dice que el que en provecho hace tal o cual cosa, donde te define en términos amplios las posibilidades de corrupción. Entonces te habla de 2 a 3 años. ¿Por qué decimos nosotros que es erróneo? Porque en un entorno sistémico de este Código Penal, esa es la guía, esa es la orientación primaria, y no se trata necesariamente de un delito abierto que pudiera ser simple, porque de la misma forma que es simple puede ser calificado, puede ser agravado. Entonces tú no me puedes decir que es de 2 a 3 años, sino que tú lo que tienes es entonces que plantearte un menú, una posibilidad de 2 a 20 años, y si quiere definir dentro de la tipología de los delitos, como hace con la gran mayoría en lo sucesivo de ese código, entonces tú pudieras decir que si el que a un tercero en provecho tal o cual situación tú posibilita en lo que son una de las tantas manifestaciones de la corrupción, si tú posibilitas eso, entonces constituiría un delito de 2 a 3 años, pero a la hora de tú facilitar eso, esto puede tener una connotación de gravedad, porque tú has facilitado eso, pero te está beneficiando también, y te puede beneficiar con cantidades significativas de 20, 30, 40, 50, 100 millones de pesos. Entonces eso entra en un contexto de gravedad donde tú debes dar, en este caso, la clarinada, donde tú debes dar, ¿por qué no?, el ejemplo. Entonces tú tienes que plantearte de 2 a 40, si es de 2 a 20. Si es mínimo, entonces tú vas a seleccionar los 2. Pero en modo alguno puede ser esa la señal en momentos en que es un reclamo cívico, en que es un reclamo social, en que hay mayores avances de este despertar ciudadano, que hoy por hoy aparece incluso previsto en nuestra Constitución, en los artículos 140, 146 concretamente, y siguiente de nuestra Carta Magna. Trajano, eso está debidamente clarificado, es decir, se entiende porque 2 años y nada es lo mismo, es nada, dependiendo de la
tipificación de lo que sea que se haya incurrido. No solo 2 años, sino que hay un sinnúmero de posibilidades alternas donde te pueden, el medio libre, donde te pueden simplificar el tema de la mitad, donde te pueden mandar para tu... Bueno, Pero mi pregunta es, ¿se entiende perfectamente eso de quienes tienen en sus manos decidir, escribir, plasmar esto, que no queden dudas al respecto? Mira, es que hay una ficción. Hay la ficción de que el legislador es sabio. El legislador no es ningún sabio nada. El legislador no es un científico, el legislador no es abogado. Pero eso tiene es mentira. Tanto poder. Bueno, pero está esa ficción, esos son planteamientos que hace uno en los tribunales. El legislador fue sabio en tal o cual circunstancia. Mentira, no hay tal sabiduría porque no hay ni la debida instrucción y más aún no buscan ni el asesoramiento, porque salir con esa barbaridad de que por concepto de lo que sería el cúmulo de penas puede una infracción llegar hasta los 60 años, es tratar de instrumentalizar el debate y de reorientarlo a un ámbito que no es el que se corresponde, porque cuando tú hablas del cúmulo de la pena, se trata de un instituto del derecho penal que tiene una connotación general, que es extensivo a todas las infracciones. Si nosotros caemos en esa lógica, entonces tendríamos que decir que al homicidio no hay que ponerle 20 años, porque el homicidio puede concurrir alrededor del mismo un sinnúmero de actitudes o de aspectos punibles, o de delitos concurrentes que entonces traiga consigo eventualmente lo que serían más de los 20 años. Y que eso no es una buena explicación. ¿Por qué se tipifica y se pone un cúmulo de pena a una serie al secuestro se le pone eso? No, es general, es de un ámbito general, es extensivo a todo. Es la concurrencia de un sinnúmero de delitos que no necesariamente tendrá el Ministerio Público la posibilidad de demostrarlo. Por eso se habla de imputación objetiva. El Ministerio Público tiene que irse donde tenga el espacio, donde tenga la posibilidad. Yo pongo siempre en los años del siglo pasado, 1930, la década de Al Capone, yo pongo el ejemplo de Al Capone. Al Capone había asesinado cientos de personas, pero no aparecía ningún testimonio, ningún testigo que fuera a declarar en contra de Al Capone. ¿Qué hace el Ministerio Público? Cuando observa, cuando verifica el caso, dice, bueno, pero este hombre manejó una cantidad millonaria de recursos y no pagó impuestos. Entonces la imputación objetiva es lo que sí yo tengo como demostrar con papeles y entonces por eso que te voy a trancar. O sea que no se buscan los crímenes bagatelas necesariamente si el Ministerio Público no tiene como demostrarlo en el momento. Entonces tú tienes la imputación objetiva, entonces tú no puedes tener al hombro el cúmulo de penas en aspectos que tú no puedas demostrar. Por eso cada infracción tiene que ser autónoma, independiente, tiene que bastarse por sí sola, como la corrupción. O sea, tú no puedes decir que la corrupción hay que esperar los delitos concurrentes alrededor o al lado de la misma y que con esto se va a amplificar. No, tiene que tener su autonomía y fuera de eso entonces sí estar el componente general que hoy por hoy trae el cúmulo de penas que eleva las posibilidades a un máximo de 60 años. En otros países no, en otros países 90, 100, 200 años, cadena perpetua con el tema de cúmulo de penas, pero aquí la limitan a 60 años. En ese proyecto que ha sido aprobado en primera lectura y que los diputados ya en lo que sería su segunda lectura lo han enviado a una comisión, podrán corregir ese aspecto y más aún el esquema que reitero es mandatorio del MESIC, que es el mecanismo del seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos. Tienen ellos que integrar y tendrá que pedirlo la DIGEI, lo vamos nosotros a pedir, lo vamos a formalizar mediante una instancia, lo que es esa protección para los testigos, ya sean funcionarios o personas que denuncien la corrupción. Hay muchas cosas, como decía Ramón al inicio del programa, Trajano, con qué tratar contigo, porque el ambiente realmente parece un tanto confuso en todos los órdenes. Tenemos un nuevo gobierno donde hay muchas expectativas de cambios, por lo cual la gente votó por ese cambio. Obviamente que el tema de la pandemia también ha complicado el asunto y hay muchísimas leyes, muchísimos compromisos que todavía no llegamos a ningún sitio. Y uno de ellos es el pacto eléctrico, que ustedes tienen observaciones muy particulares como fundación. Yo quisiera que
se dijo ya en cualquier momento se firma, ya eso está, eso fue en diciembre, ya estamos en marzo, en mayo, ya eso está listo, pero todavía firmaron en febrero 25, pero ellos solos. Ellos sí. solo con mucho cuestionamiento. Entonces, como que todavía no tenemos nada definido. ¿Cuál es la opinión de Trajano en cuanto a este estado de situaciones que hay que resolver y que pareciera que no avanzáramos? Mira, concretamente en lo atinente al pacto eléctrico, te puedo decir que soy un testigo de excepción, no solamente del pacto eléctrico, sino de los grandes pactos que prevé la ley nacional, la ley de estrategia nacional de desarrollo. Es una ley que en los artículos 30 y tanto y siguientes, pues dice la realización del pacto educativo. Ese no tuvo inconveniente porque los intereses envueltos no presentaban esa conflictividad. El segundo pacto, que era ya el que se iba pues a desarrollar posteriormente y que empieza en el año 2015, es el pacto eléctrico. Allí los sectores que convergen con grandes intereses, saben ustedes lo que supone la electricidad en la República Dominicana, se abocan entonces a esa discusión. Eso es en enero del 2015. Yo recuerdo que el Partido Revolucionario Moderno se apartó, se salió, se marginó de las discusiones precisamente porque no estaba conteste ni de acuerdo con todo lo que se había planteado allí en ese momento y que fue lo que quedó vigente y que se firmó posteriormente con mucha precariedad y con mucha irregularidad. Se firmó esto el pasado 25 de febrero. Fue lo que quedó en el 2017, que fue donde los diversos sectores pues no quedamos, nos enchivamos, porque allí está el empresariado, el gobierno, el sector social, que es lo que encarnamos o representamos nosotros conjuntamente con otras tantas instituciones que radicamos recientemente un amparo por la firma ilegal, irregular, sin observar, sin llenar el debido proceso administrativo con relación a lo que fuera esa firma que todavía no conocemos ni manejamos. No hay un documento final, salvo algo que ellos depositaron con algunas firmas allá en el Tribunal Superior Administrativo. Lo cierto es que el Tribunal Superior Administrativo se lavó las manos como Pilatos y dijo: no, yo no tengo vela en este entierro, esta no es la vía más idónea, sino que ustedes pueden por ante nosotros radicar de nuevo ese amparo, pero no como amparo, sino como un caso contencioso administrativo, porque esa es una vía que es la que estaríamos nosotros en mejores condiciones de evaluar y ponderar todos los aspectos que están aquí, lo cual es una especie de burla, porque un caso en el Superior Administrativo dura 4, 5, 6, 7 años, entonces desapareceríamos en el proceso. Entonces, exacto. Hoy, saliendo de aquí, a las 10 de la mañana en el Tribunal Superior Administrativo, nosotros vamos a estar radicando un recurso, en este caso de revisión constitucional de esa sentencia de amparo, para que el Tribunal Constitucional se encargue entonces de ponderar, de evaluar lo que son los méritos de este sector, esta pata de la mesa en ese proceso que no pudo participar, que no pudo firmar, porque precisamente ese pacto no se había concluido, porque los temas que están en disenso son los temas tuyos, los temas míos, los temas del pueblo, el tema de la factura, el tema de los contratos eléctricos, un sinnúmero de aspectos que tienen que ver directamente con el sector social. Entonces yo no sé cómo se va a dar pie eventualmente a lo que sería una reforma fiscal por demás muy necesaria, porque aquí tenemos un esquema fiscalista, uno de los más injustos del mundo, porque precisamente la gran cantidad de los impuestos recaen de manera indeterminada, son impuestos indeterminados que recaen sobre el que no tiene nada, son impuestos que no están, en este caso, identificados, diferente a los países más avanzados, donde lo que se grava es la riqueza, es el lujo, porque es precisamente lo que tiene que buscarse. Aquí no, aquí tenemos lo que tiene un efecto en cadena, como es el ITEVIS, que cae en manos de los que menos tienen. O sea, son impuestos indeterminados, el de la gasolina. La mayoría no tienen nombre y apellido, que es lo que se propugna. Aquí hay ahora mismo una presión tributaria que es de la más alta del mundo, tiene que pasar ahora mismo de 20. Entonces, si tú sigues considerando una reforma que no tendría eventualmente lo que es este sector social, que no ha concluido ni siquiera lo relativo al pacto eléctrico, pudiera ser muy definitivamente que muy cuestionable. Trajano, es importante que tú expliques un poquito al país lo que es la ley de extinción de dominio, porque se habla mucho y yo sé que la gran mayoría
no sabe. Por lo menos yo tengo una idea de lo que significa en términos de recuperación de activos, y vemos cómo los Estados Unidos ahora están insistiendo con una ley que ha caído, ¿cuánto? 7 veces se ha caído ha perimido en lo que son los intentos y el proceso de entronizarla, de aprobarla ya unas 7 veces precisamente en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que Charlie Madriotti, Adriano Sánchez Roa, fundamentalmente, eran quienes habían venido impulsando ese proceso, y desde los tiempos de Domínguez Brito, que en su condición de Procurador General de la República, en aquel entonces fue el que trató de darle mayor impulso a esto, porque es una ley que evidentemente le da facultades extraordinarias, muchas de ellas que pudieran hasta chocar con lo que es ese entorno de neoconstitucionalismo en términos de los derechos y las garantías de las personas, y por qué no de los propios derechos fundamentales, sobre todo el del debido proceso de ley, porque le augura, le da muchas posibilidades al Ministerio Público de discrecionalmente pues tener facultades extraordinarias que no se dan en el plano ordinario. Es una ley que, si tú te pones a observar, es producto, en principio, Estados Unidos, que aparece con este mecanismo, porque es una ley que establece un mecanismo para de forma civil, sin que necesariamente tenga que ver con el aspecto penal, recobrar bienes. Es una ley que le dan una autonomía, al margen de que te condenen o no te condenen en la parte penal, por un mecanismo civil, del derecho civil, o del procedimiento civil, recobrarían entonces bienes que se consideran ilícitos. Esa ley, los colombianos, que son de los que le dieron un uso más intensivo, cuando muere Pablo Escobar, y otros tantos narcotraficantes, grandes, en este caso mafias del narcotráfico, que habían sido descabezadas, se encontraron entonces con el inconveniente, el Estado, de que cuando lo extraditaba a Estados Unidos, entonces había una orfandad, había grandes inconvenientes en términos de lo que eran entonces adjudicarse las propiedades de forma legal, de forma legítima, como el Estado transferirse esas propiedades, y ahí es entonces que instauran este mecanismo que bien pudiera servir entonces al Estado dominicano para recobrar, en esencia, que ha sido el gran pedido, el gran reclamo cívico del país, el que se han recobrado los dineros robados. ¿Cómo se recobran los dineros robados? Bueno, este mecanismo por demás es efectivo, es eficiente. Entonces, cuando lo plantea Estados Unidos, yo creo que es bienvenido, aun cuando se critica de que es un funcionario de tercera categoría. Yo no lo veo así, no lo veo como un funcionario de tercera categoría, porque es en función, no es de los negocios que le está hablando, es el encargado de la embajada, es a quien le han delegado esa función. Para los fines y efectos se trata del embajador, del representante de los Estados Unidos. ¿Realmente eso pudiera ser una realidad en la República Dominicana? Bueno, va a ser difícil, porque los políticos hasta ahora no han dado notaciones de permitir que esto se dé. ¿Qué pasa con esto? Diferente, por ejemplo, a la ley de lavado de activos. La ley de lavado de activos era un mandato casi imperativo, y así lo registra el artículo, en este caso, en la propia ley, lo que son las consideraciones de que íbamos a tener grandes inconvenientes con lo que era el GAFILA, con lo que era el propio GAFI, de integrar en ese proceso evolutivo de lo que ha sido nuestra legislación de lavado de activos todas las disposiciones, o más aún las 40 recomendaciones. Pero resulta que hay una de esas recomendaciones, la 30 y pico de las 40, que prevé el que deba haber una ley de extinción de dominio o aspectos relativos a la extinción de dominio en la República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Que en la Constitución se hace una mención breve, mínima, del componente de extinción de dominio, y entonces con eso es que le han dicho a la gente del GAFI, mira, nosotros cumplimos con ese mandato. Dentro de las observaciones que ustedes hacen, nosotros no tenemos por qué necesariamente tener la ley, porque eso está considerado en nuestra Constitución. Y así entonces se le han escabullido, le han estado dando vuelta a la ley y no han permitido que la misma salga, porque es un mandato imperativo internacional de ese esquema financiero que se llama el GAFI, y que como tal puede arrodillar al país en una serie de temas económicos. El país tuvo a punto que lo metieran en lista negra. Bueno, sí. Pero los legisladores son tan brillantes que sacaron a los partidos políticos como sujeto obligado. Sí, sí. Los partidos que es donde más se lava dinero no son sujetos obligados de la ley. En el 2018 correspondía el examen para República Dominicana, y por eso apresuradamente se logra ese consenso, esa ley en el año 2017.
Pero tú crees que es necesaria esa ley. Sí, dada Sí, la... porque que los narcotraficantes cuando regresan recuperan sus activos aquí. Pero tanto es así que los estudios dicen que es el 1% lo que se recobra de los bienes producto de actividades ilícitas. El 1%. Oye, a la hora de un descomiso final y definitivo. Frajano, ¿estamos mejor o estamos peor? Estamos evolucionando, estamos diferentes. Lo de mejor o peor pues sería posiblemente un tema de especulación por mi parte. Siempre habrán muchas personas que se lo está llevando quien lo trajo, otros que están bien, otros que están mejor. O sea, va a depender siempre de la coyuntura. Ramón hacía mención ahorita de que los supermercados, las farmacias, eso han hecho su agosto, y otros pues están muy deprimidos en lo que es esta y otros tantos a la quiebra. Es una situación difícil, el impacto de esta pandemia que definitivamente vino para quedarse. Habrá que esperar lo que se denomina la inmunidad del rebaño, que es la tanta cantidad de personas que van, como los casos que se van registrando, que una vez inmunizados pues ya tienen menos posibilidades de que le vuelva a repetir y de que tenga ese efecto de traslación y de repetición con el tema del coronavirus. A nosotros pues, decían ustedes, que no nos ha pasado como otros países. Yo no advierto que necesariamente sea por un manejo extraordinario que haya hecho el Estado. Parecería que nosotros somos más resistentes, no sé si por el sol, porque aquí yo no veo el cuidado ni la observación. En Semana Santa se bebió romo de Aduro sin mascarilla. Tú vas a los barrios, tú vas a todos los lugares. Y todo eso está lleno. Trajano, los restaurantes de high class están llenos, no respetan el 60%. Sí, no se está observando y no tiene ese avance. O sea que yo creo que nosotros somos un país bendecido. Habrá que ver si el que esté la Biblia en el escudo y cosas nos ayudan en términos espiritual, pero... El modelo altagraciano. Sí, pero no se puede atribuir a que hay ese manejo de control extraordinario y demás, no. Hemos sido bendecidos en este Trajano, con estos casos de corrupción que están surgiendo, uno escucha la palabrita, principalmente en el caso de los afectados, en el caso del PLD, que se respete el debido proceso. ¿Qué es eso? El artículo 69, de la Constitución Dominicana, yo lo veo algo, un enfoque retórico de participación de los políticos, de intervención. Hace mandatorio el artículo 69 de la Constitución, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, diversas sentencias del propio Tribunal Constitucional con un carácter en este caso de precedente vinculante, le dan un enfoque instrumental, un ámbito que debe irradiar todo el procedimiento, todo lo que se registre a nivel de actuación judicial debe hacerse con sujeción a lo que es ese debido proceso de ley. De hecho, el debido proceso de ley considerado en el artículo 69 es el que habilita la escalera del Tribunal Constitucional para que cualquier decisión que se dé en el ámbito de justicia ordinaria pueda ser revisable. Entonces eso tiene que observarse, eso tienen que hacerlo los jueces, hasta de oficio en muchos casos. Y si eso no se hace, entonces estaríamos debilitando un caso, un proceso. Yo creo que retóricamente el planteamiento que hacen más que todos los partidos y los políticos es orientado al tema de la desconsideración, del maltrato, de que se aplica para una de las medidas de coerción que no sea la prisión, que se la den. Yo creo que es un llamado que hay que hacer, pero eso necesariamente tiene que estar salvaguardado, porque esos abusos de inobservancia de ese debido proceso de ley se traducen entonces en impunidad posteriormente, porque tendrá que ser esto tutelado debidamente por parte del Tribunal Constitucional. Trajano, brillante como siempre. Brillante. Gracias. Y muy oportuno porque todos esos temas tan calientes en el aire. Bueno, y seguirán, apenas aparecen algunos en desarrollo, ese de la extinción de dominio, porque yo creo que hay que socializar, amén, de lo que va a suponer que la clase política pueda entender, pueda asimilar. Yo creo que con las notaciones que está dando el Partido Revolucionario Dominicano, partido de gobierno, sobre todo Abinader, a la cabeza de esa voluntad política férrea de combate a la corrupción, de ese compromiso, yo creo que lo menos que pueden hacer es impulsar, es asumir ese pedimento o esa sugerencia de los Estados Unidos, porque no es la firma de un acuerdo, porque no es un tema de Estados Unidos. Más que todo es un pedimento, es un planteamiento de ese mecanismo
que para el caso concreto de República Dominicana, que vemos los abogados que andan por ahí varados a lo que le iba a corresponder, pues, o lo que le ha correspondido la persecución de la corrupción, que hasta ahora no se ha dado el primer paso. Entonces, evidentemente que hacen falta herramientas efectivas para concretar, para lograr el que ese anhelo de recobrar los dineros del pueblo, pues se haga realidad, y más aún que son muy, muy necesarios con la deuda y con la crisis económica que hay. Así mismo. De nuevo, Trajano, muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, ya a la recta final del Telematutino 11 de este lunes 3 de mayo del 2021.